Vamos a continuar con el desarrollo de la aplicación que va a consumir un web service. Para ello, hemos desarrollado primero una tabla llamada usuario dentro de la base de datos, dentro de la base de datos usuario que se llama bd-usuario. Entonces, la tabla usuario tiene los campos siguientes: documento, nombre y profesión. El campo documento, recordemos que es de tipo integer, mientras que nombre y profesión ambos son de tipo string. Bien, ahora también hemos colocado un archivo en la carpeta APIs de HTTDocs. Ok, tenemos un archivo que hemos denominado consultar.php. Entonces, justo en este punto es donde íbamos a probar que esto esté funcionando, y ahí se dio el corte de energía eléctrica. Entonces, vamos a probar en la operación de este archivo PHP, no sin antes verificar cómo está estructurado. Para ello voy a abrirlo, por ejemplo, lo puedo abrir con el Notepad++ o con cualquier otro editor. Bueno, en mi caso todavía no tiene código, pero le puedo agregar de inmediato el código necesario. Vamos a agregarle entonces el contenido, el cual ha sido ya explicado previamente. ¿Ok? En conclusión, estamos aplicando una consulta SQL directamente, donde solicitamos los campos documento, nombre y profesión en base a un código de documento que proveemos al web service. Bien, entonces vamos a grabar esto. Acuérdate que el archivo se denomina consultar.php. Vamos a ir a nuestro navegador y acá podemos nosotros indicar a localhost con una ruta. Ok, APIs, por ejemplo, con el documento 1. ¿Está bien? Entonces, a ver, invocamos al servidor localhost, al directorio APIs que está dentro de HTTDocs. Eso ya se toma por defecto, eso es transparente a la consulta. Todo lo que está dentro de HTTDocs en SAMP se visualiza a partir de acá. Entonces, directorio APIs, archivo consultar para nuestro caso, ¿no? Aunque luego podríamos denominarle consultar usuario si lo deseamos. Es un archivo PHP que recibe un parámetro que es el documento, y para el caso del ejemplo que hemos propuesto le hemos asignado el código 100. Le damos Enter y veamos qué obtenemos. Según esto dice que no tenemos almacenado ningún valor con 100. Voy a probar solo por si acaso con 101. Igual no tenemos ningún resultado. Ahora esto veamos a qué podría estarse debiendo. Si analizamos el código que hemos proporcionado de consultar.php, que bueno, lo tenemos tanto en el Visual Studio Code como en el Notepad++, estamos consultando a una base de datos que se llama test. Ese era el problema. BD usuario es como se llama la base de datos. El hostname, localhost, username. Bueno, ahora sí no deberíamos de tener ningún problema. Bien, entonces volvemos a probar y ahora sí. Ese nada más era el único error, ¿no? Yo tengo registrado en la base de datos con 101 a Sara, que es enfermera, y ahí está, ¿no? Sara, el documento es el 101, es el primer registro, el nombre es Sara, su profesión es enfermera. ¿Ok? Eso es lo que estamos obteniendo entonces. Ahora, ya que hemos probado el web service, está funcionando tranquilamente por la consulta muy sencilla mediante un navegador, ya que en realidad deberíamos de probarlo utilizando algún programa mucho más especializado para consultar APIs, que puede ser, por ejemplo, Postman, ¿no? ¿Ok? Espero que luego podamos hacer un ejemplo
para ver el uso de Postman. Pero en este caso es bastante sencilla la consulta y la podemos hacer directamente desde un browser. Bueno, entonces a continuación vamos a crear nuestro proyecto en Android Studio. Ya sabemos que está funcionando el web service. Si es que hubiera algún error, el error lo tendríamos que encontrar o buscar en otro punto y ya no en el web service. Muy bien, entonces vamos a generar, voy a cerrar primero este proyecto y voy a generar un nuevo proyecto. Como ya dijimos, podemos utilizar Activities, Views Activities, como también podemos emplear, por ejemplo, Navigation Driver Views Activity. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, ¿te parece si empezamos por Views Activity? Le damos siguiente. Le voy a llamar App de usuarios. Va a trabajar con Java, con el mínimo SDK API 24 y le doy clic a Finish. Bien, se va a generar el proyecto correspondiente y por lo tanto ahora yo puedo empezar a trabajar ya especificando algunos elementos. Lo primero que voy a hacer es estructurar una estructura de carpetas para los paquetes y para los fragments que va a tener este programa. ¿Ok? Bien, entonces, primero que nada tengo Java, tengo main activity común, ¿sí? Pero a partir de acá voy a asegurarme y voy a agregar un nuevo tipo de activity. Como ya dije, voy a agregar un Navigation Driver Views Activity. Bien, entonces acá le voy a poner, por ejemplo, eh, YMS, el nombre que tú quieras, ¿no? O si no, lo voy a poner principal, creo que ilustra mejor. Le damos clic a Finish. Y bueno, cuando nosotros ejecutemos este NavDriver, fíjate que va a tener por defecto ya tres fragmentos de galería, home y slideshow. ¿Sí? Entonces lo probamos. Nosotros vamos a tener que hacer un cambio, ¿no? ¿Sí? No vamos a trabajar con eso. Muy bien, acá vemos que ya está instalado satisfactoriamente. Tengo un Hello World que viene a ser del main activity. Está funcionando el main activity, así que yo voy a ir acá al Android Manifest y voy a pedirle que principal sea el que se ejecute. Entonces esto, ya ustedes saben, le agregamos una etiqueta de finalización específica. Ahí hay un símbolo A que se ha colado. Y por supuesto llevamos el filtro para que ahora sí se ejecute como lo necesitamos, ¿no? Bien, ahora sí, este ya es el NavDriver. Fíjate que tiene un menú con las opciones para Home, Gallery y Slideshow. Si elijo Gallery, carga el fragment Gallery. Si elijo Slideshow, carga el fragment Slideshow, ¿no? O Home, igual. Entonces, lo primero que vamos a hacer es reestructurar este NavDriver para que tenga lo que vamos a necesitar, ¿sí? Vamos a agregar un nuevo package
que se va a llamar, por ejemplo, add para agregar, también un package console y también un nuevo package listar. Bien. Finalmente, un package usuario imagen. Bien. Ahora, dentro de add vamos a agregar un nuevo fragmento. Un nuevo fragmento. Un fragmento en blanco. ¿Está bien? Un fragmento en blanco. El cual se va a denominar user add. O agregar usuario sería su traducción. User add, finish. Dentro de console también un nuevo fragmento en blanco que se va a llamar user console. Dentro de listar, listar usuarios, new fragment en blanco. Y finalmente en usuario imagen, new fragment en blanco. Ahí está. Y se va a llamar usuario imagen nada más. Y finish. Bien, entonces ya tenemos nuestros fragmentos en cada paquete. Esto lo hacemos para tenerlo ordenado. A continuación vamos a dirigirnos a Rebol y vamos a agregar los iconos que se asocien a agregar, consultar, listar y a usuario imagen. Entonces, new vector asset, ok. Vamos a buscar el icono primero que nada, este por ejemplo, pero si tienes algo con usuario sería mucho mejor. Bueno, este lo voy a poner, agregar reacción. Ok, le voy a cambiar el color. Por ahí, listo. Y le pongo icon o IC add user. Next, finish. Lo mismo hacemos para consultar. New vector asset. Lo buscamos. A ver qué hay con search o con find. Mm, vamos a utilizar este de acá. Ya. Ok. Este va a ser IC consultar. Finish. También necesito otra imagen para listar. A ver, le pongo list. Que sea este. Ok. Y va a ser IC listar. Next. Finish. Y finalmente el icon del IC user imagen. A ver que sea un face, no hay. Ya, le vamos a poner este. Next y finish. Bien, entonces ya tenemos los iconos asociados. Ahora, lo que vamos a hacer es dirigirnos al Activity Main Driver. Si ustedes observan menú, podrán encontrar acá un XML. En este XML es donde se define
los elementos que se visualizan en el menú. Así que lo que vamos a hacer en este momento es cambiar su vista y vamos a hacer el respectivo cambio. ¿Ok? El primero va a ser el NAP add y va a utilizar el add user. Subtítulo. Fíjate que el título lo podemos escribir en forma directa o puedes decirle así, menú-add. Es un texto en realidad el que estoy agregando, pero me está mostrando de color rojo porque no existe. Entonces le voy a dar al Enter y le voy a decir que se cree ese valor. ¿Está bien? Entonces simplemente voy a hacer agregar usuario. Ok. Verán acá, ya se está asociando el icono, ¿ve? Con el texto que he indicado. Muy bien, lo mismo vamos a hacer con el NAP consultar. Y esto va a utilizar el menú, el IC consultar. Igual que hicimos hace instantes, no voy a colocar el texto en forma directa, pero sí voy a generar un nuevo texto, ¿no? Muy bien, no existe, le doy al Enter, le digo crear, consultar o buscar un usuario. Le damos clic OK, ya está. Luego sería el NAP listar. NAP listar. Hice listar, cambiamos el menú. Ya esto se hace algo repetitivo, pero es importante que lo practiquen para que ustedes también lo puedan hacer rápidamente. Finalmente voy a agregar un nuevo ítem que sería el NAP usuario imagen. Tenemos una imagen específicamente definida para... Parece que no le cambié el nombre. ¿Este qué es? Este era, ¿no? ¿Sí? Así que, a ver, lo vamos a renombrar. Debería ser IC usuario imagen. Lo refactorizamos. Ahora sí. Cerramos. Acá está. IC usuario imagen. Bien, y acá estamos viendo la vista previa de estos iconos y acá cómo es que se va a mostrar en la barra de menú del NavDriver. ¿Está bien? Listo. Por supuesto que todo esto ustedes pueden seguirlo en base al PDF que se les ha compartido. Ahora vamos a dirigirnos a Navigation y ahí vamos a encontrar Mobile Navigation, que es donde especificamos cómo se enlazan estos elementos. ¿Está bien? Igual que hicimos hace instantes, vamos a trabajarlo esto utilizando la pista doble, donde podemos ir viendo a quién vamos enlazando. Entonces, fíjate que acá tengo una lista de fragmentos que es posible enlazar desde el NavDriver. Y lo que voy a hacer es decirle, sabes que el primer fragmento que necesito enlazar es el nav eh, user add o el nav add, ¿no? De agregar, ¿ok? Y acá le tengo que especificar su nombre. Y eso lo vamos a hacer por el fragmento. Eso está en ui.add Listo. Su etiqueta también ya lo tenemos. Eso es menú
at, o sea, el texto que se va a lecturar. Finalmente, el layout es el fragment user at. ¿Está bien? Listo. Segundo fragmento sería el nav consultar. Eso está en el fragmento console user console. Package console, el fragmento es el user console. La etiqueta sería el menú consultar. El layout es específicamente fragment user console. Listo. El tercer fragmento es el de listar. Nav listar. Y esto está en el package, el listar usuarios. Esto debe invocar al menú listar. Y vamos a llamar al fragment listar usuarios. Y nos estaría faltando un cuarto fragmento. Cuarto fragmento, ok, que va a ser el nav usuario imagen, que utiliza usuario imagen, que emplea el menú, creo que para este caso no le hemos creado menú listar, si no le creamos, entonces podemos crearlo acá también, ¿no? Menú usuario imagen. Al enter y le decimos consultar un usuario y muestra y mostrar serían su fotografía. Listo. Ok. Bien. Y el fragment al que vamos a invocar sería usuario imagen. Bien. Entonces, el último punto sería dirigirnos a principal. Principal es una activity que invoca a estos fragmentos. Por lo tanto, tenemos que indicarle a qué fragmentos vamos a invocar. Pero antes, me estaba olvidando, si no vamos a tener un problema, tenemos que retornar al Mobile Navigation y hay un punto que no debemos de olvidarnos de cambiar, que es el fragmento de destino. Y el fragmento de destino, para nuestro caso, va a ser el nav consultar. ¿Sí? El que, digamos, siempre se va a mostrar al principio. Bien, ahora sí, retorno a principal y debo especificar cuáles son los fragments que se van a disponer. ¿Ok? Entonces, los fragments que se van a disponer son el NAT el fragmento consultar, el fragmento listar y por supuesto que agregamos r.id. El fragmento usuario imagen. Son 4 fragmentos que van a estar disponibles entonces. Si nosotros ejecutamos ahora para probar lo que hemos hecho, acá está, ¿no? Fíjate que como dijimos siempre se va a mostrar al principio consultar usuario, ¿no? Entonces acá tenemos que consultar o buscar usuario es el que está seleccionado por defecto. Puedo dirigirme a agregar usuario, puedo dirigirme a listar todos los usuarios, puedo dirigirme a listar todos los usuarios. A ver acá, en el último mensaje nos hemos equivocado, ¿no? ¿Sí? Así que ahí vamos a regresar y eso está en el Activity NavDriver, en el menú, acá sería menú usuario imagen. Ok, bueno, con eso ya estaría corregido, pero de todos modos podemos verificarlo. Menú, y ahí está, ¿no? Consultar un usuario y mostrar su imagen, ¿no?
Ok, listo. Ahora vamos a desarrollar el primer fragmento, que en este caso va a ser consultar. ¿Ok? Bien, vamos a ocultar y nos vamos a quedar solamente con lo que vamos a requerir ahora mismo. Entonces, ahora mismo vamos a requerir eliminar hasta acá. ¿Está bien? Todo esto no lo vamos a necesitar por ahora. Bien, entonces una vez que tenemos nuestro fragmento, digamos, inicializado, ¿sí? Vamos a hacer el diseño correspondiente. Ese diseño ustedes lo tienen en el PDF que se les ha compartido. Vamos a trabajar con el primer diseño que es consultar. Lo encontramos en Layouts y buscamos el fragmento User Console. Se ve así. Vamos a reemplazarlo por lo que ya ustedes tienen en el PDF y acá lo tenemos, ¿no? Consultar usuario y tiene estos elementos. ¿Ok? Bien, ahora hay un color del botón que nos está mostrando o al menos tiene error. Así que vamos a reemplazarlo con un color que se disponga por ahora, ¿no? ¿Está bien? Entonces, le he puesto Material Dynamic Primary 0. ¿Está bien? Y bueno, si hay que corregir este diseñito, le vamos a colocar acá su correspondiente margin de, por ejemplo, 20 dps. Bien, para que se vea mucho mejor. ¿Está bien? Entonces, ya tenemos el diseño de la interfaz, pero que está en un fragmento. Esto no es un activity. El activity es el activity principal y dentro de este activity se están generando fragmentos a los cuales hay que ir invocando. ¿Ok? Bien, entonces, ahora, fíjate que tenemos IDs, edit text, text views, allá. Tenemos IDs que, bueno, no se van a interactuar como este que dice documento, así que el otro que dice consultar usuario no nos va a generar ningún problema y ya podemos pasar a la programación. ¿Ok? En la programación vamos a tener cuidado de considerar que estamos trabajando con fragmentos y el acceso a los fragmentos, digamos, no es tan simple como cuando lo hacemos a activities. Hay cierta diferencia que considerar. ¿Ok? Muy bien, entonces, en nuestro programa, voy a quitar ahí está. Bien, ya estamos en user add, perdón, en user console ya lo habíamos dejado totalmente limpio. Por lo tanto, ahora tenemos que insertar el código Java necesario. Bien, entonces vamos a ir agregando elementos que se van a ir requiriendo, ¿ok? Lo vamos a agregar poco a poco. Bien, primero que nada, los elementos con los cuales vamos a interactuar, que en este caso los vamos a especificar acá. Vamos a necesitar edit text para el documento, para el nombre y para la profesión. Está de rojo, ya ustedes saben, al enter necesitamos un botón, al enter, y también necesitamos algo que le indique al usuario que se está consultando. Entonces voy a requerir un progress dialog. Ahora, también voy a requerir un request queue. Esta request queue es una clase que me permite consultar, pero no solamente consultar, diríamos que me permite poner en cola consultas. ¿A qué se refiere esto? Que cuando ustedes le hacen una consulta a un servidor,
tengan en cuenta que no necesariamente van a ser el único consultando. Se espera que más bien sean muchos consultando y el servidor no puede responder a todos de inmediato. Aparentemente pudiera estar atendiendo de inmediato, pero si hay un tiempo de espera que se puede dar en milisegundos o tal vez en microsegundos, pero hay una cola de las peticiones. Entonces, este request queue pone la consulta y hace que se forme en una cola de consultas en el servidor. Muy bien, entonces, al enter, en este caso, fíjate, cuando le doy al enter, me pregunta si quiero agregar la dependencia volley. Esta dependencia volley es la que en realidad hace la conexión con el servidor y permite que se genere la cola. Así que es importante que elijamos esta opción. Muy bien. Entonces ya agregamos la dependencia. Esa dependencia, ¿dónde se ha agregado? Se ha agregado en realidad en este archivo grep scripts. Fíjate en el grep scripts de la aplicación. Si lo revisamos y le hacemos un doble clic, acá está. Vamos hacia abajo y debemos estar encontrando que se ha implementado Volley. ¿Ok? Esto está importando, está indicando que se vaya y se va a necesitar descargar los paquetes que incluyen la definición de esta clase. ¿Está bien? Ok. Ahora, una vez que hemos agregado, nos dice que JSON Object Request todavía falta importar. Entonces le vamos a dar Enter, ¿sí? Y se debe haber importado la clase que corresponde a JSON Object Request. Este JSON Object Request es una clase que nos permite capturar la consulta que hemos efectuado y convertirla de formato JSON a un formato de objeto. Por eso es que tiene JSON Object, de JSON a objeto. ¿Ok? Por eso tiene ese nombre. Muy bien. Entonces ya tenemos las definiciones necesarias y ahora vamos a agregar acá en el onCreateView. Fíjate que en este caso no estamos trabajando con el en el onCreate, sino en el onCreateView. Y acá es donde se trabaja mucho con el concepto de inflar, ¿sí? Creo que en algún momento hemos hablado del inflar al definir, por ejemplo, cómo trabajaba un menú. Algo similar se hace con los fragmentos. Se tienen que inflar. Es como si tuvieras una plantilla de globo y tú inflas esa plantilla y recién obtienes la forma de un globo de acuerdo a la plantilla. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer en este onCreateView, ya que estamos trabajando eh, con esa forma de trabajo, es entender de que este onCreateView está hablando, referenciando a un fragmento. Por lo tanto, la forma de trabajo cambia. A ver, lo primero que vamos a hacer es definir un elemento de tipo vista, ¿ok? Le voy a poner vista también como nombre. Y acá le voy a indicar que llamemos al objeto inflador a su método inflate. Y acá le vamos a decir que infle de layout un fragmento. El fragmento, por ejemplo, user console. ¿Ok? A continuación, le voy a especificar que opere nada más como un contenedor. Y finalmente, que no está asociado a la actividad principal. Entonces acá simplemente le voy a poner false. Muy bien. Punto y coma. Bien. Ahora eh, vamos a asociar cada uno de los elementos que necesitamos. ¿Sí? A ver, vamos a empezar con Kandoku. Kandoku.
En este caso, yo he definido un elemento vista. A, a partir de ahí es donde puedo acceder a los elementos. Ya no puedo hacer find view ID directamente, sino lo tengo que hacer a través de vista. Entonces sería vista.findViewById, by ID, ¿ve? ¿Sí? Entonces ahí hablo de r.id. CanDoc. Ahí está. Punto y coma. Lo mismo haríamos con los demás elementos que necesitamos. ¿Está bien? Necesitamos, por ejemplo, acceder al can nombre, ¿no? O txt como ustedes lo hayan definido. Sería igual a vista.findViewById de r.id. eh, a ver, ¿con qué está? Está con txt, creo. Txt nombre. Punto y coma. Luego estaríamos con camprof. Cam viene de campo, ¿ok? En este ejemplo se nos ocurrió nombrarlo así, tal vez no es lo más adecuado. Ustedes pueden elegir otra nomenclatura que sea mucho más significativa. Entonces, r.id del txt profesión. ¿Está bien? Punto y coma. Muy bien. Al parecer acá estamos teniendo un problema. A ver, dice CanNum es de tipo editex, pero este es un txt. A ver, veamos a quién estamos apuntando. Con un control clic, este es el txt nombre y este es el txt profesión. Tiene mucha razón, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es retornar y vamos a definirlos como text views. Lo que sucede es que ahí no vamos a necesitar escribir, por lo tanto no es necesario que sean editex, ¿no? ¿Sí? Listo, campo nombre y campo profesor, ya está. Muy bien, ahora vayamos con el botón. Este sería el botón guardar, dice. Su mejor nombre sería botón buscar, ¿no? Así que, porque voy a consultar un usuario, entonces sería botón buscar igual a vista.findViewById de r.id.btn consultar. Punto y coma. Muy bien. Ahora vamos a definir un objeto de consulta, un request, ¿sí? Que va a ser igual a la clase body punto new request queue. Y para este requerimiento debe de saber a quién retornar los datos. Por lo tanto, le voy a decir, ¿sabes qué? Retorna los datos a través de un get context. Es decir, que pregunte quién tiene el contexto, que pregunte quién generó la petición y se le devuelva los datos a quién generó la petición. Muy bien, ahora en el botón buscar, set on click listener, podemos trabajar de esta manera, ¿no? View y llamamos a una función lambda, ¿ok? A la cual vamos a llamar, por ejemplo, cargar web service. Cargar web service. Muy bien. Y acá le damos al enter para que se cree este método cargar web service. ¿Ok? Bien, ahora cargar web service va a tener lo siguiente. ¿Sí? Vamos a llamar al constructor de la barra de progreso. ¿Sí? Y vamos a hacer que la barra de progreso o el cuadro de diálogo de progreso, cuando lo invoquemos, indique el mensaje consultando datos. A continuación se va a mostrar la barra de progreso y vamos a trabajar con una clase que no tenemos hasta ahora, por ejemplo, que es la clase útil. Para ello vamos a dirigirnos a nuestra carpeta Java. Acá tenemos a usuarios y dentro vamos a generar una nueva carpeta. Le puedes llamar package CSS, útil,
Y acá nuevamente una nueva clase que también se va a llamar útil. Muy bien. Por ahora, ¿qué va a tener esta clase útil? Va a tener únicamente una variable estática, public eh, static final de tipo string, que le vamos a llamar ruta. Es importante que lo coloques en mayúsculas para que de inmediato veas a conocer y tú también recuerdes de que se trata de un valor inmodificable, incambiable. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar, por ejemplo, el CMD y voy a pedir mi dirección IP, ipconfig. Fíjate que en mi caso, esta máquina tiene como dirección IP 192.168.1.5. Es una IP local, pero es hacia donde voy a acceder, porque así está instalado en mi servidor. Entonces sería http dos puntos backslash 192.168.1.5. Es hacia ahí, hacia donde voy a acceder. También recuerda que estamos trabajando en el directorio APIs. ¿Ok? Listo. Entonces lo guardamos y volvemos a user console y ahora le decimos que importe la clase con al enter. Nos estaba marcando de rojo porque no existía esa clase. ¿Está bien? Ahora sí, le hemos dado al enter y ya se importó la clase útil, ¿ok? Con el valor de ruta. ¿Qué más? El archivo se llama consultar, ¿no? Le vamos a poner consultar.php y lo que se busca es el documento. Cuidado con eso. Se busca el documento, se da como parámetro el documento. El documento se obtiene en el objeto candocu, eh, se invoca su método obtener texto y eso se convierte a string. ¿Ok? Ahora, en la ruta podría ser posible de que existan espacios en blanco. Entonces lo que voy a hacer es que en esta ruta los espacios en blanco se reemplacen por la simbología porcentaje 20. Con este proceso no vamos a tener problemas si es que en la ruta existiera algún espacio en blanco. Muy bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Tenemos un JSON request, ¿sí? Con un requerimiento de consulta para ser capturado a través del objeto JSON Object Request. Muy bien, pero fíjate que acá nos está mostrando de color rojo. ¿Está bien? Bien, entonces, ¿cómo vamos a operar en ese caso? En ese caso, lo que vamos a hacer es simplemente darle un al enter a request y explicarte lo siguiente, ¿no? En algún momento hablamos de que en el protocolo HTTP y específicamente en REST API tenemos que especificar el tipo de consulta. En este caso es GET. A continuación especificamos hacia dónde nos vamos a enlazar y eso lo tenemos en la variable URL, así que acá estamos invocando a dónde conectarse. ¿Está bien? Finalmente tenemos que hay un listener, un escuchador de solicitudes y también un error listener que sería un escuchador de captura de errores de nuestras solicitudes que nos está mostrando de color rojo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a dar al Enter para decirle que esto se implemente en este activity, bueno, en este fragment específicamente, ¿no? Por eso dice hacer que user console implemente un escuchador de peticiones. Acá está, le damos clic OK y fíjate que se ha agregado un método onResponse. ¿Está bien? Lo mismo para este this al Enter y elegimos el make user console, se va a generar este método, dice, ¿ven? Que por supuesto está asociado con la librería Bullet. Muy bien. Entonces tenemos un método onResponse y un método onErrorResponse. Este onResponse se da en el caso en que se haya tenido éxito
con la consulta. Y el onErrorResponse, cuando se ha generado un error en la consulta. Entonces, en ambos casos, debemos de saber qué es lo que se debe hacer o cómo se debe proceder en ambos casos. ¿Está bien? Listo. Ahora, eh, esta línea la voy a borrar para que esté exactamente igual como el ejemplo que te hemos pasado en el PDF. Finalmente lo que voy a hacer es un requests.add, ¿ok? Requests.add. ¿Qué estoy diciendo? Agrega a la cola de peticiones, ¿sí? Esta estructuración o esta petición para que sea recibida en este objeto JSON. ¿Está bien? Bueno, y finalmente podríamos generar un mensaje o directamente ir ya al onResponse para implementar lo que necesitamos. Entonces en el onResponse agregaríamos, ya que ha habido éxito, diríamos que la barra de progreso ya se oculte porque ya se culminó exitosamente con la consulta y a partir de ahora necesito definir una clase usuario donde pueda yo colocar los datos del usuario y estructurarlos como una clase que tenga como campos el documento, el nombre y la profesión. Eso lo vamos a estructurar de la siguiente forma. Así como tengo un package útil, voy a generar un nuevo package que se va a llamar entidades. Acá me faltó una E. Bien. Y dentro de entidades voy a generar una nueva clase. Se va a llamar usuario. Y usuario va a tener campos privados. El primer campo, el documento, por ejemplo. El segundo campo, de tipo string, los nombres. El siguiente campo, también privado, la profesión. Muy bien. Y en base a estos valores, voy a generar, primero que nada, el constructor por defecto, luego el constructor para los tres campos. Seleccionamos con control clic, ok. Los getters y setters para los tres campos. Y finalmente el toString, que en algún momento podría necesitarlo, ¿no? Generar toString, ok. Bien, entonces acá tenemos ya nuestra clase usuario. Entonces en User Console lo que vamos a hacer ahora es utilizar un objeto usuario. Entonces invoco la clase usuario, ahí está, usuario, un objeto usuario. Fíjate que su nombre está todo en minúsculas, ¿sí? Y le digo que se llame a su constructor, nuevo usuario. El constructor es solamente para inicializar, ¿no? ¿Sí? Ahorita tenemos un objeto usuario con datos vacíos. ¿Está bien? Entonces, tomo un JSON array, acá está, le voy a llamar solamente JSON, y esto va a ser igual a lo que tenga yo como respuesta, ¿sí? Y vamos a llamar específicamente al objeto para transformación de JSON a array, punto y coma. No sé si recordarás que en el PHP le pusimos de nombre al array usuario. Entonces diría, ¿sabes qué? Vas a recibir un array que se llama usuario y ese es el que necesito que lo conviertas. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a usar ahora JSON Object. También se va a llamar JSON Object. Inicialmente va a ser nulo, punto y coma. ¿Está bien? Ahora, requiero utilizar una estructura try catch
porque podría haber errores en este proceso y esos errores necesito capturarlos para que el usuario no se sienta de alguna manera perturbado por una secuencia de código que no entiende, ¿no? Entonces voy a empezar con el catch. Acá vamos a utilizar un JSON exception, al cual le vamos a llamar simplemente E. Y esa sección sí necesito visualizarla, pero en la consola. Entonces sería e.print stack trace para ver cuál ha sido la secuencia de los errores que se ha generado. ¿Está bien? Entonces ahora lo que vamos a hacer es llamar al JSON object para cargarlo con los datos que están en el objeto JSON. Y acá le voy a llamar getJSONObject. Pudieran haber muchos datos que se hayan traído, o sea, muchas coincidencias, pero como yo estoy consultando a un único usuario, puedo asumir que se trata del primero. Entonces le pongo cero nada más, punto y coma. Ok, ahora yo tengo un objeto usuario y hacia ahí es hacia donde voy a poner los valores, ¿no? Por ejemplo, tengo un set nombres, porque el documento sí lo tengo, ¿no? Sería set nombres y le digo, ¿sabes qué? Obténlo del objeto JSON, específicamente al llamar a su método de conversión de strings, se supone que ha recibido un elemento con el campo o con el valor nombres. Eso tenemos que tener cuidado porque depende de cómo esté en el PHP, ¿sí? Felizmente hemos hecho nosotros una consulta y ahí lo hemos visualizado. Si mal no recuerdo, está como nombre nada más, ¿ok? Igual la profesión está con O sin tilde, cuidado con ese detalle. Entonces sería nombre, así, muy bien. Ahora, lo mismo haríamos, ¿sabes qué? En el objeto usuario, llama a su método setProfesión, es decir, guarda dentro del objeto lo que encontremos en el JSON Object al convertir a cadena lo que te hayan pasado como dato y se llame profesión. ¿Ok? Prácticamente hasta ahí ya tendríamos los datos dentro del objeto. Y si no ha habido ningún error, entonces podemos hacer lo siguiente, que el, en el txt, a ver qué pasó acá, un instante, en el campo nombre, en el campo nombre, se establezca como texto lo que tenemos en el objeto usuario en getNombres. Igual, en el campo profesión, se establezca como texto lo que tenemos en el objeto usuario en el campo profesión. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ahí tendríamos ya la visualización de los datos. Ahora, en el onErrorResponse, ¿qué tendría que pasar? Pues tendría que pasar de que igual, ¿no? La barra de progreso se oculta. A continuación podríamos mostrar un mensaje con un toast para hacerlo lo más rápido posible. Acá vamos a llamar a getContext y el mensaje sería, por ejemplo, no se pudo consultar. ¿Está bien? O error en la consulta, si quieres decirle así. Y eso sería todo, ¿no? ¿Ok? Pero antes vamos a hacer algunos ajustes. A ver, primero, acá en el reto, ya no vamos a devolver eh, esto lo que estaba por defecto, sino vamos a devolver la vista. It's just magic. Check it out. There's another Es option horrible. inside. Entonces, acá se return vista nada más.
Ok. Pero también hay otros ajustes que tenemos que hacer. ¿A qué nos referimos? Tenemos el Android Manifest. En el Android Manifest tenemos que agregar los permisos que se van a requerir para operar a esta aplicación. ¿Ok? Así que vamos a agregar. Bien, lo primero que vamos a agregar es el Uses Clear Traffic. Eh, Acá esto, por ejemplo, debajo de tem, le vamos a poner Uses. Ahora sí, ¿no? Con esto le estamos indicando de que transfiera el tráfico de texto en forma, digamos, sin encriptar, al menos para nuestras pruebas, ya que nuestro servidor no tiene HTTPS, solamente es HTTP. ¿Ok? También vamos a requerir agregar permisos de uso de Internet y eso lo vamos a hacer con Uses Permission, permisos de acceso al Internet. Eso me hace recordar, o les pido que por favor verifiquen que en la clase útil tengamos que está slash APIs y termina en slash, ¿sí? Agreguen eso, por favor. Bien, ahora si probamos, vamos a probar con el documento 101, por ejemplo, consultar y ahí está, ¿no? Me está trayendo los datos de que Sara es enfermera. Entonces, de una forma bastante similar, podemos implementar las opciones para insertar usuario, para listar los usuarios en un Recycle View, inclusive para consultar un usuario y que también se devuelva la imagen asociada a un usuario. Nada más que para ese caso habría que hacer una modificación en la base de datos para indicar un campo de imagen o de fotografía asociado a cada usuario. Muchas gracias, eso sería todo.